Sabíamos de Dios, pero no conocíamos a Dios. A Dios nadie le ha visto, jamás, hasta que Él decidió encarnarse, hasta que Él decidió venir a mostrarnos su presencia, su amor en nuestras vidas. Hay una anécdota que habla de un hombre que estaba sentado en su sala en tiempo de una nevada como las que están cayendo ahorita en los Estados Unidos, y por eso tenemos estos frescos que le llamamos nortes o frentes fríos. Está cayendo nieve en los Estados Unidos, y dice que este hombre estaba sentado en su sala viendo caer la nieve y tenía su chimenea encendida, cuando de repente escuchó un aleteo que golpeaba el cristal de su ventana. Y dice que volteó y vio a un pajarillo que estaba ahí como queriendo entrar, y la nieve estaba cayendo. Y dice, seguramente no logró encontrar algún refugio y quiere entrar. Voy a abrirle la ventana para que entre y pues se refugie aquí. Ya mañana le abriré para que salga. Dice que se acercaba a la ventana a abrirla, y el pajarillo lo veía venir y acercarse a la ventana, y volaba y se paraba en el árbol que estaba frente a su casa. Y dice que él le decía, ven, entra. Y el pajarillo allí parado en la rama, titiritando de frío, sufriendo las inclemencias del tiempo, la oscuridad de la noche y el frío intenso. Y dice que él estaba ahí abriendo, y era tan fuerte el frío que cerraba la ventana, y dijo, pues no voy a entrar. Y se volvía a sentar, y al rato volvía a escuchar el aleteo y el golpeteo de las alas sobre el cristal, y volteaba a ver y lo veía, y se volvía a parar y volvía a abrir, y el pájaro volvía a volar y se paraba en la rama, de tal manera que lo hizo varias veces. Y dijo, cada que me acerco, él se asusta y regresa al árbol. Voy a dejar abierta la ventana y me voy a sentar a ver si viene y entra. Entonces dice que dejó abierta la ventana, pero estaba entrando la ventisca tan helada, tan fría, que él empezó a sentir y se empezó a enfriar la recámara que se había calentado por la fogata, por la que tenía de la chimenea. Y dice que el pajarillo vino y se paró en la entrada de la puerta y le decía, entra. Y cuando él hablaba, volvía otra vez. Entonces dijo, ya no voy a hablar, me voy a aguantar. Y el frío, y entonces llegaba y se paraba otra vez allí en la ventana, pero no entraba. Y entonces le dijo este hombre al pajarillo, o entras o voy a cerrar, porque es demasiado el frío que está haciendo y se me está poniendo la chimenea. Al rato vas a estar muerto tú y voy a estar muerto yo. Entonces dice que cerró la ventana cuando él no quiso entrar. Y dice que se quedó pensando y vio un libro arriba de su chimenea y lo agarró. Ese libro sabía él que era la Biblia, y empezó a leer el Evangelio. Y a estar leyendo el Evangelio, leyó que Jesucristo había venido a encarnarse para mostrarnos y revelarnos a Dios que nadie conocía. De tal manera que Dios se revelaba a los hombres en la persona de Jesucristo. Porque Dios es espíritu. Y Dios es espíritu, por lo tanto no lo podemos ver con los ojos humanos, materiales que nosotros tenemos, físicos. Necesitaba a Él encarnarse, y dice que vino y se encarnó y tomó lugar para que nosotros pudiésemos conocerlo a Él. Y dice que Él vino a entregar su vida, y que en este cuerpo Él cumplió toda la ley y subió a la cruz para recibir
el castigo que nos pertenecía a nosotros, porque Él fue sin pecado. Al haber sido sin pecado, quiere decir que Él podía ponerse en nuestro lugar y poder pagar el precio del pecado, que es la paga del pecado, es muerte. Por eso es que dice la Biblia que Él subió en la cruz y Dios, su Padre, cargó en Él el pecado de todos nosotros. Dios puso en los hombros de Jesús el pecado de toda la humanidad para que Él lo pagara. Y de partir de ese momento nosotros pudiéramos recibir el perdón de nuestros pecados. Y así fue. Dice la Biblia que cargó en Él el pecado. Fue un sufrimiento atroz, porque la muerte que Él estaba sufriendo en sus manos, en sus pies, y dicen los historiadores y los estudiosos de las muertes, dice que es la muerte de la cruz, así una de las muertes más crueles inventadas por el hombre, en el sufrimiento. En un momento en el que el peso de los clavos tenían que cargar y sus pies clavados uno encima del otro, cuando Él dejaba cargar su cuerpo y que tenía que respirar, en ese momento no puedes llenar tus pulmones porque tienes esa presión. Entonces tienes que levantarte para dejar de tener la presión de las costillas sobre el pulmón. Entonces tienes que llenar para poder tener aire. Para poder tener aire tenía que colgarse de sus heridas, de sus clavos, para poder respirar. Y cuando jalaba aire volvía a caer y otra vez, y el dolor de aquel era tan intenso. Y nada más estamos viendo lo que es. Por eso morían por muerte de asfixia, porque ya en un momento no podían levantarse, era el dolor tan intenso. Y todo esto era porque Jesús estaba cargando nuestros pecados, para pagar el precio de nuestros pecados. Entonces en ese momento dice la palabra que Él dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El Padre siempre había estado con Él desde que fue engendrado por el Espíritu en el cuerpo de María. El Hijo eterno vino y ocupó un lugar en aquel óvulo para tomar un cuerpo. Era Dios viniendo al mundo en ese cuerpo, y era Dios subiendo a Él mismo para pagar el precio nuestro. Pero tenía que pagarlo en el cuerpo humano, porque eran los humanos los que habíamos pecado. Y dice que cuando Él dijo: Padre mío, ¿por qué me has desamparado?, dice que Dios volteó su rostro, escondió su rostro, porque no podía ver el pecado que estaba encima de su Hijo, y la sangre de su Hijo virtiéndose, cayéndose cada que hacía aquello. Las últimas gotas de su sangre estaban saliendo y estaba limpiando el pecado de toda la humanidad. Cuando Él ya cumple aquello y Él ya está a punto de entregar su vida, y a la última gota de su sangre, porque la Biblia dice que la vida del hombre está en la sangre, y precisamente Él estaba entregando su vida para pagar el precio del pecado. Y en ese momento Jesucristo dijo: consumado es, consumado es. Y dice que dijo: encomiendo a ti mi espíritu. Y en ese momento Dios recibió a Cristo. De tal manera que vemos que el Señor Dios tuvo que encarnarse. Pero eso fue el objetivo, el principio, el propósito final: entregar su vida para que tú y yo pudiésemos ser salvados. Pero ¿qué hubiera pasado si Cristo no hubiese venido en carne? Hubiéramos podido oír de su amor, hubiéramos podido ver lo que Él hizo, hubiéramos podido escuchar sus enseñanzas, hubiéramos podido crecer en lo que Él nos enseñó para vivir en esta vida. Él nos enseñó a los esposos a amar a nuestras esposas. Él nos enseñó a las esposas a amar a sus maridos.
Él dijo que debiéramos de amar a nuestros padres, perdonar a los que nos ofendieron. Él vino a cambiar la humanidad completa, su forma y su estilo de vivir, para darnos una vida de gozo, de paz, de amor. Él vino a restaurar las familias. Y en las familias yo integro toda la relación que conocemos, porque la relación de yo con mi esposa conmigo, de la pareja, pero es de nosotros como padres con nuestros hijos, de nuestros hijos con nosotros como padres. Y díganme, ¿quién no tiene un padre o quién no tiene un hijo, o de dónde venimos? Tenemos hermanos, algunos no tienen tal vez hermanos, pero tienen prójimos, tienen gente que ha estado cerca de ellos. Lo que es importante es que todas las relaciones en el mundo se establecen por la presencia y el amor de Dios, que nos corrigió y que nos enseñó y nos dijo que tenemos que amar, tenemos que caminar en esa experiencia de alejarnos de las tinieblas, del dolor, de la muerte, de la tristeza. ¿Cómo? Perdonando unos a otros, ayudándonos unos a otros. Es cuando mostramos el amor. Por eso en la Navidad se manifiesta la presencia de Dios en la vida de la gente. Y es cuando vemos que la gente empieza a convertirse y empieza a transformarse, nada más por el tiempo de la Navidad. Y eso nos muestra la importancia de que Cristo tuviese que venir y a encarnarse. Porque pasó lo que les venía diciendo de la anécdota del hombre del pajarito. Dice que cuando él terminó de leer aquello y entendió lo que les acabo de explicar, él dijo: era necesario que Cristo se encarnara. Seguramente el pajarito murió allá afuera, porque yo lo que debía haber hecho, que no puedo hacer, es haberme convertido en un pajarito, para irle a hablar y decirle: mira, yo soy otro pajarito como tú, y como soy otro pajarito como tú, ven, entra a mi casa. Esta es mi casa. Yo soy el dueño de esta casa. Yo soy el dueño de esta fogata donde te vas a calentar. Aquí va a haber comida, aquí va a haber alimento, aquí va a haber bendición, aquí va a haber todos los recursos que tú necesitas para seguir viviendo. Pero necesitas entrar conmigo. Y él hubiera aceptado entrar a mi casa si yo me hubiese convertido en pajarito. Así Jesús, Dios, se hizo hombre para que le conociéramos y pudiéramos entender que Él nos quiere llevar al cielo, nos quiere llevar a su casa, nos quiere llevar y ponernos en su familia. Y en este caso, en la tierra, Dios ha determinado una familia para sus hijos, donde Él es la cabeza, y esta familia es la iglesia. Por eso nosotros le llamamos aquí al Ministerio Jesucristo Internacional, Jesucristo el Señor, a esta iglesia le llamamos mi familia, mi casa. Y cuando le preguntas a un miembro de esta iglesia, a uno que asiste aquí con nosotros, le decimos: ¿cómo estás? Todos contestamos: bendecido, prosperando y en victoria. ¿Por qué estamos bendecidos, prosperando y en victoria? Porque un día Jesucristo, y con respeto lo digo, se convirtió en pajarito, para podernos enseñar a nosotros como pajaritos que Él es tan grande. Y cuando Él se acercaba, los seres humanos decían: oh Dios, no queremos escuchar la voz de Dios. Y eso se los digo porque la Biblia lo dice. Cuando Moisés iba a hablar con Dios al monte y oían los truenos y la presencia de Dios, dice que el pueblo se llenaba de temor y no querían ni siquiera acercarse al monte, porque sentían la gloria, el poder, la presencia de un Dios poderoso, y ellos sabían que podían morir si se acercaban a ese Dios grande. Entonces eso es real, lo que pasó en esa anécdota con este hombre y el pajarito.
Jesucristo se encarnó y vino para mostrarnos su amor, su misericordia y a decirnos que Él nos ama y que tiene preparado para nosotros una nueva vida en esta tierra. Fíjense, nueva vida en esta tierra, una vida cambiada, una vida transformada, una vida bendecida, porque el evangelio, la buena noticia de Dios en Cristo Jesús, no es nada más que hay un cielo. Cuando nos muramos, allá vamos a ir y allá va a estar todo precioso y hermoso y bien. Esto es precioso, saber que no vamos a ir al infierno, que el final nuestro no va a ser el infierno, la muerte eterna, la destrucción, el sufrimiento, la frialdad, el castigo, el fuego preparado para sus ángeles. No, que tenemos un cielo. Pero mientras, ¿qué está sucediendo? Mientras estamos aquí, mientras estamos viviendo aquí, mientras nos damos cuenta que antes de conocer a Cristo vivíamos con problemas en nuestra casa, en nuestro hogar, en nuestras familias. Por eso les decía que Cristo vino a restaurar, Cristo vino a transformar, Cristo vino a darnos otro nivel, Cristo vino a liberarnos de la opresión que tiene el diablo sobre nuestras vidas, que lo hace a través del pecado que ha puesto en nuestros corazones. El pecado de mentir, de odiar, de guardar resentimiento, de vivir en amarguras, de vivir en celos. Estaba leyendo hoy, hojeando el diario, que un hombre mató a puñaladas a su esposa porque le encontró un moretón aquí en el hombro. Y entonces él le preguntó: ¿qué? ¿Por qué? ¿Qué hiciste de veras? ¿Me engañaste? ¿Con quién te metiste? Y como estaban tomando las cervezas, porque acostumbraban tomar las cervezas cada 8 días, y dice que estaban ahí ya medio tomados, entonces ella se volteó y le ofendió, le dijo una grosería, y él se enojó tanto por los celos que agarró un cuchillo y la apuñaló, la mató. Esto acaba de suceder ayer. ¿Qué les puedo decir? Que el mundo sigue en una necesidad intensa, y que los celos y luego la declaración que le tomaron, porque luego después que vio lo que había hecho, él se quiso matar, se puso el puñal y lo clavó en su vientre, y lo alcanzaron a operar y lo salvaron. Digo, ¿por qué lo hizo? Porque me entró un espíritu de celos, un odio, un rencor que no sé cómo entró, si yo me llevaba bien con ella. El diablo es real, existe. Y Jesucristo, dice la Biblia, que vino a deshacer las obras del diablo. Por eso estás tú aquí hoy. Por eso estamos aquí celebrando la Navidad, la venida de Jesucristo. No nada más como el niño que nació en Belén, sino aquel que creció, desarrolló y estuvo como un hombre maduro haciendo la obra de Dios, y en 3 años de ministerio nos enseñó y nos mostró el camino que debíamos de hacer. Y decía que si tu enemigo viene y te golpea en la mejilla, tú le voltees la otra. Él dijo que perdonaras a tu enemigo, que amaras a los que te hacen mal, que los bendijeras, porque haciendo esto, ascuas amontonas sobre su cabeza. Quiere decir, juicio va a haber sobre la vida de esa persona si no responde al amor que tú le has mostrado. Por eso es importante que nosotros entendamos cómo Jesucristo vino a cambiar. Y yo veo muchas familias y muchos hogares que han sido transformados, hijos que ahora están amando a sus padres, padres que están amando a sus hijos, porque esa fue la profecía, que Él vendría, el tiempo en que vendría a restaurar el amor de los padres para con los hijos, de los hijos para con los padres. Vemos familias restauradas, vemos hombres que antes en el alcohol, en las drogas estaban entregados y tirando todo su dinero, todos sus recursos, ahora están siendo de bendición para sus hijos, están siendo de bendición para sus familias. Hombres que tenían sus empresas, que no sabían cómo administrarlas, Dios les está dando sabiduría para tratar bien a sus empleados, para que sus empleados rindan mejor, y lo están haciendo, porque cuando reciben la muestra de un amor y una comprensión, Dios bendice a aquel patrón y bendice a aquella empresa. Dios está transformando a la mujer.
está transformándola de tal manera que la está elevando para que los hombres amemos y respetemos a nuestras esposas como a nosotros mismos. Yo cuando tengo un disgusto, un enojo con mi esposa, con ese instante luego el Espíritu me dice: ¿qué pasó? ¿No quieres que tus oraciones yo las deje de escuchar? Me han bien dicho: ¿quieres que tus oraciones yo las deje de escuchar? Y luego me quedo. Yo sé que el que me está hablando es Dios, el Espíritu Santo que mora en el corazón de aquellos que han recibido a Jesús. Porque esa es otra bendición que trajo el Señor Jesús. Cuando recibimos a Jesucristo, Él vino a morar y trajo su Santo Espíritu y lo dejó en nosotros como una marca, como un sello. Por eso es que decimos y testificamos que Jesucristo nos dio su Espíritu y el Espíritu Santo vive en nosotros. Y el Espíritu Santo es Dios que nos enseña, que nos dirige, que nos aconseja, que nos redarguye, que nos llama la atención, que nos anima, que nos alienta. Es Dios que está con nosotros. Por eso decimos: oh bendito Espíritu Santo, que estás en nuestras vidas, que estás llenándonos. Entonces tú oyes esa voz que te está diciendo: ¿por qué estás molesto? ¿Por qué estás enojado? Es que me hizo. Y yo digo: y tengo que perdonarla. A lo mejor yo tuve la culpa. Entonces el Espíritu Santo me está diciendo: si tú no amas a tu esposa como yo te ordené, yo no voy a escuchar tus oraciones. Yo nada más quiero decirles a todos los que están aquí: ¿alguno de ustedes quiere que Dios cierre la puerta? Tenemos necesidad de Él, de sus palabras, de su consuelo, de su ánimo, de su bendición, de su sanidad, de su provisión, de su guía. Tenemos todos los días, a cada momento necesitamos de la presencia de Dios. Y aunque Él está ahí, pero está cerrada la puerta de comunicación. Entonces alguien dirá: bueno, eso es por el esposo y la esposa. Te voy a ir más adelante. Dice la Biblia que el pecado, cualquier pecado, levanta una cortina de separación entre Dios y nosotros. Quiere decir que si yo lastimo, ofendo, me enojo con mi esposa, la oración está suspendida. Dice que Dios no va a escuchar mi oración. Pero no nada más es eso, es cualquier pecado que tú cometas, inmediatamente la comunión con Dios está rota. ¿Qué hubiera pasado si Cristo no hubiese venido? Nunca hubiéramos podido comunicarnos con Dios. ¿Saben qué hizo Dios? En el templo de Jerusalén había el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. En el lugar santísimo había una cortina de una sola pieza. En ese lugar estaba el arca, donde estaban las tablas de la ley, la vara que reverdeció de Aarón y una muestra del maná que Dios les dio en el desierto. Y dice que en esa arca había un propiciatorio de oro donde dos ángeles tenían sus alas encontradas, y ahí en medio entraba el sacerdote con la sangre del cordero limpio y sin mancha, y entraba detrás del velo, detrás de esa cortina, y ponía aquella sangre en ese lugar. Y de ese lugar Dios le hablaba al sacerdote, y solamente podía una vez al año entrar en ese lugar. Y dice la Biblia que Jesucristo, cuando Él vino, cuando Él murió en la cruz, el velo del templo que separaba el lugar santo se rasgó de arriba abajo. Y eso quería decir que ya no más necesitábamos de sacerdotes que entraran al lugar santísimo, porque Él había entrado a la misma presencia de Dios,
no con la sangre de un cordero, sino con su propia sangre había entrado a la presencia de Dios. Y desde ese momento nos abrió la puerta a todos los creyentes para que en su nombre vayamos a la misma presencia de Dios. Por eso es que, dáselo fuerte. Por eso es que el pecado que hay en nuestras vidas, o que a veces estamos ahí guardando un resentimiento, un enojo. Yo sé que esta noche ha habido muchas discusiones en la casa antes de venir. Muchos se enojaron por detallitos, porque si la cena, que si la ropa, que llegaste tarde, que porque si esto, que si el otro, y empiezan a enojarse y a decirse cosas y a pensar. Y esto nomás estoy dando un ejemplo pequeño. El enojo, la ira, el resentimiento atacan nuestros corazones y eso nos rompe la comunión con Dios. Pero gracias a Jesucristo, que Él rompió ese velo, nosotros podemos acceder a la presencia de Dios. Pero podemos acceder en la presencia de Dios por lo que Él hizo. Pero todavía su sangre es eficaz. Porque hoy el pecado que tú tengas, un pecado de envidia, de celos, de odio, de resentimiento, de lujuria, algún pecado, ya no voy a mencionar todos los pecados que muestra la Sagrada Escritura y que nos revela en Gálatas allí, homicidios, tantos borracheras, orgías, problemas sexuales, tantos pecados que hay, no nos deja acercarnos a la presencia de Dios. Pero gracias al sacrificio de Cristo y a su sangre es que tú puedes decir: Señor Jesús, perdóname, límpiame con tu sangre mi pecado. Y en ese momento, si tú tienes esa fe y estás confiando lo que Él hizo en la cruz, el poder de la sangre de Cristo te limpia tus pecados y te permite ingresar nuevamente a la presencia de Dios. Por eso dice Primera de Juan 1:9, dice: hijitos míos, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. Dice, si confesamos, ahí está, miren, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Quiere decir que nosotros podemos llegar a la presencia de Dios en el nombre de Jesucristo, pidiéndole perdón, para que vean que la salvación que Él ganó en la cruz hace 2000 años es una salvación que es actual, que es hoy. Por eso cuando festejamos la Navidad, estamos festejando al Salvador, que nos sigue libertando, que nos sigue limpiando, que nos sigue bendiciendo. No nada más hoy. Por eso es que hay una paradoja de la Navidad. La paradoja de la Navidad es esta. Bueno, alguno me dirá que es paradoja. Paradoja es una afirmación descabellada que tiene una verdad. No es comprensible a nuestra mente. Y voy a decirles lo que dice el diccionario. Afirmación extraña que se opone al pensar general o común. Esa es una paradoja. Les voy a dar un ejemplo. El más débil fue el más fuerte. Esa es una paradoja. El más débil fue el más fuerte. Va en contra de un pensar general, de un pensar común. Entonces, cuando nosotros vemos que el más débil fue el más fuerte, bueno, ya buscamos por qué y la explicación. Y después encontramos que así fue, que el más débil fue el más fuerte. Por ejemplo, la paradoja es que siempre que hay una victoria, hay un derrotado. Y que las victorias siempre son festejadas.
¿Se entendió? Siempre son festejadas por los que ganaron. Los derrotados nunca festejan. La paradoja de la Navidad es que los que deben de celebrar son los que somos salvos, los que estamos en Cristo, los que hemos sido limpiados de nuestros pecados, los que vamos al cielo, los que caminamos con la presencia de Dios. La paradoja de la Navidad es que ahorita hay millones de gentes que están celebrando la Navidad, que se están poniendo una borrachera de aquellas que se vistieron, compraron vestidos y ropa, hicieron una gran cena, pero Cristo no está con ellos. ¿Se entendió? Están festejando los que están en derrota, los que no tienen salvación, los que no han entendido lo que es Cristo en el corazón. ¿A qué vino Cristo? ¿Qué es la Navidad? Por eso cuando te vayas de aquí, yo quiero que tú te vayas no como los que están festejando, porque todos venimos bien vestidos, compramos la ropa, estrenamos. Muchos están estrenando hoy. Veo puro guapo y pura guapa el día de hoy, ¿verdad? Estamos festejando, estamos bien vestidos. ¿Por qué? Porque somos los hijos de Dios, somos salvos, somos perdonados. Él está con nosotros, a eso vino. Dios está presente hoy, porque eso es la Navidad, no nada más un día. La Navidad para nosotros es en enero, en febrero, en marzo, en abril, en mayo, en junio, en julio, porque Cristo nació en nuestros corazones. Para ellos es nada más hoy. Nada más hoy la Navidad. Cristo nació y están muertos y no tienen vida. Están muertos, como dice la Biblia, en sus delitos y pecados. Pero nosotros somos los que festejamos. La paradoja es que ellos, estando muertos, festejan, pero nosotros somos los hijos de Dios que ahora tenemos vida eterna. Por eso, una familia en España cuyo padre no era creyente festejaba la Navidad. Todos estaban felices y contentos. Estaban en la mesa próximos a cenar. Habían abierto los regalos. Pero no todos en aquella familia conocían y entendían el significado de la Navidad. Toda la familia conocía a Jesucristo como el Salvador. Solamente el padre de la familia no lo conocía. La hijita menor de aquel matrimonio, sabiendo que su papá todavía no había creído en Cristo Jesús como su Señor y Salvador, le colocó una tarjeta en su plato con un sobre. Y al momento en que todos se sentaron, él vio el sobre, lo abre, saca la tarjeta y leyó: ha nacido Jesucristo para Juan y para Elena, para Luisa y Filomena, para mamá y para mí. Y yo, papito, te pregunto, y piensa bien lo que te digo: Jesús, nuestro Señor y amigo, ha nacido para ti. Dice que el padre vio la tarjeta y la volvió a leer, y la volvió a leer, y volteaba a ver a sus hijos y todos se quedaron así. ¿Qué le habrá puesto la hija más chica a mi papá? Y dice que de repente él se dio cuenta que la Navidad no era una fiesta para él. Y dice que se levantó
2 lágrimas cayeron sobre sus ojos y se fue a su recámara. Se pararon y vieron la tarjeta. Dijeron: ¿cómo le dijiste esto, papá? ¿Cómo fue que le entregaste esta carta? ¿Ves lo que pasó? Ahora él está triste porque él no ha recibido a Jesucristo, y esta fiesta pues realmente no es para él, es para nosotros. Pero ahora, ¿qué vamos a hacer? Y toda ella, la niña, se quedó triste, como pues su corazón, su intención era que su papá recibiera a Cristo. Y entonces dice que ella dijo: ¿podemos orar por papá? A veces entre cristianos nos olvidamos que podemos orar por aquellos que están con nosotros, festejando que todavía no lo conocen. Tú puedes esta noche mostrarle a tus invitados, a tu cena, a tu casa, no presentarles, tal vez hablarles de Cristo como su Salvador. No. Muéstrales que Cristo está en tu corazón. Muéstrales amor. Abrázalos. Diles que los quieres, que los amas, que deseas lo mejor para ellos, porque Cristo ha puesto eso en tu corazón. Y ellos van a querer ser como tú eres, la familia que tú eres. Y dice que después de que oraron por el papá, de momento oyeron que abrió la puerta y salió, y todos así serios. Y él les dijo: pónganse contentos, porque cuando leí esa tarjeta, yo me di cuenta que la Navidad no era para mí. Pero ¿saben qué? Yo quería que la Navidad fuese para mí también, y sentir lo mismo que ustedes estaban sintiendo. Y yo me di cuenta que tenía que recibir a Jesús. Fui a mi cuarto, me arrodillé, le abrí mi corazón a Jesús, y ahora Él está en mi corazón. Ahora yo puedo festejar la Navidad con ustedes. Amén. Dios está aquí. Él quiere en esta noche entrar al corazón de algunos de ustedes que están aquí visitándonos, que están acompañándonos. Él está tocando a la puerta de tu corazón. Quiere que salgas de aquí con Él en tu corazón. Él quiere que celebres la Navidad como es. La Navidad es Cristo en el corazón. No es una fiesta nada más de foquitos, de flores rojas. No nada más es arbolitos y luces de colores. Esos son los medios para festejar la Navidad. Pero eso no es la Navidad. No es el pavo, no son los regalos, no son las cosas que el mundo nos ha puesto. Eso es el medio que nos recuerda el ambiente de la Navidad. Pero la Navidad es nacimiento. Y cuando Cristo nace en tu corazón, es cuando tú ya eres un hijo de Dios y una hija de Dios, y tienes vida eterna. Si tú quieres recibir a Jesús esta noche, recibirlo como tu Dios, como tu Señor y tu Salvador, cierra tus ojos y no salgas de esta casa, no salgas de este lugar sin Cristo en tu corazón, sin la salvación en tu corazón. Por eso en esta noche yo les invito, cierren sus ojos, repitan conmigo esta oración. Señor Jesús, te abro mi corazón en este momento. Te pido perdón de mis pecados. Me arrepiento de todo lo que he hecho, porque he lastimado mi vida y la de muchas personas. Pero hoy he entendido que tú me amas, que moriste por mí en la cruz, que derramaste tu sangre para limpiarme de todos mis pecados. Señor Jesús, ven a mi corazón, límpiame y sálvame. Y quiero que tú seas mi Dios, mi Señor y mi Salvador. Ayúdame a vivir esta nueva vida, porque yo quiero vivir la vida cristiana, genuina, verdadera y real. Amén.
Anhelamos tu presencia en este lugar, Señor. Venga hoy aquí. Honor, dominio, Dios, ven a mí. Te quiero. Yo vivo para adorarte a ti. Este es tu tiempo, iglesia, de invitarlo a Él a ser el amado entre nosotros, alzando tu corazón. Presencia, venga hoy aquí. Honor, dominio, Dios, ven a mí. Te quiero. Oh Señor, te invitamos en este lugar, este día. Glorifícate, glorifícate, glorifícate por siempre. Venga hoy aquí. Es tu voz, iglesia. Oh no, dominio, Dios.